¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo se sienten? Ahora sí, todo blanco, blanco. Bueno, desde el domingo pasado, ¿verdad? ¿Ya ahora sí parece iglesia? ¿Qué parecía? Ah, no es cierto. Iglesia. No, una iglesia amarilla. Está bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33, vamos a leer. Una vez que lo tengan, por favor, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Amén. Sí. Mateo 14, 22 al 33. Amén. Si alguien necesita Biblia, levante su mano y le hacen llegar una hasta su lugar. Muy bien, dice la palabra de Dios así, a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Tomen sus lugares, por favor. He titulado este mensaje Caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Se escucha bien bonito, ¿verdad esto? ¿Te imaginas caminar sobre el agua? ¿Sí lo has imaginado alguna vez? Algunos hasta lo han soñado. Ay, soñé que estaba caminando en el agua. ¿Sí? ¿Quién? Ya movieron la cabeza por acá, ¿sí? Ah, es la hermana Luz. ¿Sí? ¿Cómo le hizo, hermana? ¿Sí? Una experiencia de verdad maravillosa, ¿verdad? Que debe de ser caminar sobre el agua, y más sobre aguas turbulentas. ¿Has estado en el mar con aguas turbulentas, fuertes, olas gigantes, olas grandes, la marea muy grande que fácilmente te puede cubrir? Imagínate caminar sobre el agua. Se dice fácil, se lee fácil, pero déjame decirte que es imposible. ¿O no? Ok, vamos a ver 3 puntos. Caminando sobre el agua. Punto número 1. Jesús envía a los discípulos al mar. ¿Sí? Dice ahí versículo 22 al 24 nuevamente. Versículos 22 al 24. Dice nuevamente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí
solo. Muy bien, ¿qué vemos en estos versículos? Vemos pues que Jesús estaba haciendo muchos milagros, ¿verdad? Si tú lees el principio del capítulo 14, nos dice acerca de un gran milagro. ¿Cuál fue este milagro? Ahí, regrésate tantito. La alimentación de 5,000 personas, ¿sí? Sin contar, dice esa parte de la escritura, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que eran ¿cuántas personas? Más de, 5,000 de los que registra aquí, pero si contamos, ¿sí? Hay familias que les gustaba tener muchos hijos, imagínate, ya das cuentas. Estamos hablando de mínimo, si le ponemos un hijo por familia, más la esposa, unas 15,000 personas. Y Jesús había hecho el milagro, ¿verdad? Y había una gran multitud siguiéndole. Así es que Jesús comienza a despedir a todos, ¿verdad? Él tenía un plan de irse a orar, porque seguramente tenía algo importante que hacer el siguiente día, y él decidió pasar la noche solo, subir al monte y orar, ¿verdad? Pero manda a los discípulos. Quiero que notemos qué le dice a los discípulos. Les dice que crucen, que suban en la barca y que vayan a la otra ribera, ¿sí? Pero los envía solos. Les dice, los envío, pero después yo los alcanzo. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, Jesús sabía, ¿verdad? Pero los discípulos, quiero que notemos que primeramente obedecen. Muchas veces el Señor nos va a mandar algo. ¿Te ha mandado algo el Señor Jesús, hacer algo? ¿Sí o no? ¿O no te ha hablado Cristo en lo que va del año? ¿Sí o no? A ver, díganme, ¿sí? O un amén, por lo menos. Sí. ¿Y qué pasa? A ver, vemos aquí que los discípulos desobedecieron, dijeron, no, Señor, como que el aire está mal, como que hay pronóstico de lluvia, ¿sí? Porque si nos metemos al mar, ¿sí? Seguramente se va a poner difícil. ¿Dijeron eso? No, ¿verdad? Quizás estaba soleado en ese momento, o una tarde muy cálida, o quizás solamente se veía una nubecita a lo lejos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ellos obedecen. Y había una instrucción solamente. ¿Cuál era esa instrucción? Vayan al otro lado. Fíjense, algo tan sencillo. Suban a la barca y vayan al otro lado. Yo los voy a alcanzar después. ¿Será difícil obedecer ese mandato? No, ¿verdad? Es sencillo, es fácil. Muy bien. Jesús entonces despide a la multitud, ¿sí? Porque seguramente la multitud quería seguirle, ¿verdad? Pero no cabían en la barca para ir al otro lado. Quizás al siguiente día lo iban a hacer, y de hecho lo hicieron muchas personas. Pero él comenzó a despedirlos y como que a zafarse de la multitud, ¿verdad? Para irse al monte sin que nadie lo siguiera, porque tenía un propósito. ¿Cuál era? Orar. ¿Sí? No subió a ver de lejos la tormenta al monte, no, dice la palabra, y subió Jesús a orar. Quiero que notemos algo, que Jesús está orando. Los discípulos están, dice la palabra, a la mitad del mar, ¿verdad? A la mitad de a donde iban. Y en medio del mar les cae un tormentón. ¿Sabes lo que es una tormenta en el mar? ¿Sí? Es algo muy fuerte. ¿Sí? Muchas embarcaciones se han hundido por esta razón. Embarcaciones pequeñas, embarcaciones grandes. Ahora imagínate 11 discípulos en la barca, 12, perdón. Es que yo desde antes quito a Judas. No es cierto. 12. ¿En qué estaba? Ya me perdí. Ok, entonces están los discípulos a medio del mar batallando por sus vidas. Quiero que notemos esto. Cuando está a punto de suceder algo grande, va a venir tempestad. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Ya me están agarrando el hilo? Y lo he dicho en esta semana y lo he expresado ahí en el grupo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando algo grande va a suceder, viene la tormenta.
El diablo no se va a hacer esperar, ¿eh? Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, hemos atravesado situaciones complejas, difíciles, que quizás te han sacado lágrimas en el momento, ¿sí? Pero hay un encargo de parte de Jesús. ¿Cuál era el encargo para los discípulos? Suban a la barca y vayan al otro lado. Quiero que observemos eso otra vez. Si Jesús está diciendo, sube a la barca y en el camino no te preocupes porque yo te estoy enviando al otro lado. Notemos que Jesús no les dijo, vas a subir a la barca y a la mitad vas a tener muchos problemas. No, Jesús no dijo eso. El encargo era, vas a llegar al otro lado. ¿Sí? ¿Qué significa? A lo que vamos, a lo que... iba a decir a lo que te truje, chencha, pero no. a lo que te lleva a aquel lugar, el encargo de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos, yo pregunto, cuántos muchas veces se quedan a la mitad? Muchos ni siquiera suben a la barca. Muchos se quedan a la mitad al ver los problemas, las dificultades, ¿sí? Y muchos deciden ya no llegar hasta el final. Muchos deciden, cuando comienzan los problemas, se molestan, se enojan o se sienten y no llegan. De tal forma que lo que están haciendo, o muchas veces lo que hacemos, es desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. O simplemente a través de nuestras emociones, de lo que yo pienso, de lo que yo decido, muchas veces como que no le creo al Señor Jesús. En el camino yo puedo hacer las cosas a mi forma y a mi manera, pero no es así. Hay un encargo, vayan, suban a la barca y vayan al otro lado, ahí los voy a ver. Amén. Están a la mitad, ¿sí? No recuerdo cuántos kilómetros tiene de... ¿alguien recuerda cuántos kilómetros tiene de ancho ese mar? Creo que son como unos... millas náuticas, eso hermano, corríjame. Millas náuticas, ¿a cuántas millas náuticas? No es cierto. No, varios kilómetros. Quiero recordar que son como 3 kilómetros a la mitad. Ajá, imagínate la gran distancia de la orilla del mar hasta en medio del mar. Bueno, pues estando en medio del mar, se cae el cielo, se le ocurre al cielo caerse. El diablo está molesto porque no quiere lo que iba a suceder después, ¿verdad? Ajá. Creo que venía por ahí un hombre endemoniado, ¿verdad? Entonces estaban a punto de ver lo que Jesús iba a hacer con un espíritu inmundo o legiones, ¿verdad? De espíritus inmundos. Jesús sube al monte a orar, a prepararse. Los discípulos van en obediencia, pero algo sucede a medio camino. El diablo entonces está inconforme con lo que se está haciendo y quiere entorpecer una y otra vez lo que Dios está haciendo. Pero tenemos una garantía y los discípulos tenían una garantía. Las palabras del Señor Jesús, era todo lo que tenían. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Repite esto conmigo. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir. ¿Amén? ¿Lo crees? Si el Señor te dice, ve al otro lado y va a suceder esto, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 11:6 o 11:1? Acerca de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, si Jesús lo dijo, Jesús lo va a hacer, ¿verdad? La barca entonces es azotada por el viento contrario. Ok, vemos aquí varias cosas interesantes en este pasaje. Iban de noche, ¿cierto? Estaban viajando de noche. Había agua. El agua también representa algo. Los vientos contrarios que dice ahí también significan algo. Ajá, ok. ¿Qué significa aguas? Significa mucho. ¿Sí? Regularmente la Biblia quiere hablar de muchas personas o multitudes. ¿Sí? Aquí lo vamos a cambiar a muchas dificultades. De tal forma que esas muchas dificultades
hasta pueden llevarte a la muerte. O esas muchas dificultades te van a hacer desistir de lo que estás haciendo y mejor vas a querer regresar y dar un paso hacia atrás. ¿Será lo que el Señor quiere? No, ¿verdad? Las aguas también representan problemas, pruebas. Y podemos ponerle ahí muchas otras palabras. ¿Qué significa también vientos contrarios? Que por más que tú estás esforzándote, pareciera que no avanzas. ¿Te ha pasado esto? A mí me ha pasado mucho en estos últimos meses. Quiero avanzar y no avanzo. Y muchas veces te preguntarás, ¿acaso yo estoy haciendo mal? ¿Sí? ¿Acaso yo estaré mal delante de mi Dios? Déjame decirte que no muchas veces sucede esto. Es parte de un ataque, ¿sí? De un ataque, voy a decirlo, de una forma, de una estrategia militar que maneja el diablo, ¿sí? En donde están bien organizados para no dejarte avanzar. Y van a hacer lo que sea, ¿verdad? Para no dejarte avanzar. De tal forma que tú no obedezcas. Bien, vientos contrarios, ¿qué puede significar? A ver, ustedes díganme. Mala economía, estoy ayudando ya. ¿Qué más? Enfermedad. ¿Qué otra cosa? Roces, unos con otros. Pleitos. Malos entendidos. Miedos. ¿Qué más? ¿Tus emociones cómo están en este momento? ¿Estás, gloria a Dios, desanimado? Sé sincero con Dios. ¿Temores? ¿Sí? Ok. Vientos contrarios. ¿Sí? ¿Qué es un viento contrario? Ahí estaban los discípulos remando y sacando agua, ¿verdad? Remando y sacando agua, pero pareciera que su esfuerzo era en vano. Entraba más agua de la que salía. Remaban 2 y avanzaban hacia atrás 3, 4. Y no avanzaban o estaban dando vueltas en el mismo lugar. Quizá ya estaban cansados, ya estaban sofocados de todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar, ¿verdad? Vientos contrarios. Ahora, iban de noche. La noche también puede significar muchas cosas. ¿Qué puede significar la noche? A ver, díganme. Tinieblas, oscuridad, temor, miedo. ¿Qué más? Peligro, no ver claro. ¿Qué más? Tropiezos. ¿Qué más? Soledad. Crisis. Hablen más fuerte, por favor. Perdido o perdición. Ajá. Sí, quizá en ese momento se sintieron completamente ya desorientados, ya no sabían ni si era para allá o para acá. Así muchas veces andamos nosotros, atravesando lo que dice el Salmo 23 también, el valle de sombra y de muerte. Un momento en que vas a estar, como también dicen los salmos, en el lodo cenagoso, cuando te llega hasta acá, hasta el cuello, cuando no ves salida, cuando ya todo se puso color de hormiga. Y dices ahí, ¿qué voy a hacer? Chapulín Colorado, ¿qué dice? Digo, antes de que venga. ¿Quién podrá ayudarme? Llega un momento de verdad en la vida del ser humano, aún como hijos de Dios, en que te vas a preguntar eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me va a ayudar Dios? Yo siempre les digo, ten fe. Ten fe, tenemos un Dios proveedor, un Dios bueno, un Dios que dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, la prosperará hasta el día, ¿de quién? De Jesucristo, hasta que cantábamos ahorita, hasta el día en que estemos cara a cara con el Señor. Entre tanto que estamos en ese camino, Dios estará con nosotros. ¿No lo dijo una y otra vez? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Bien, si enfrentamos esas aguas, esa noche, ese viento contrario, no nos preocupemos, mejor ocupémonos, ¿sí? A seguir sacando agüita y a seguir remando. Aunque no tengas fuerzas, sigue caminando hacia adelante. Ajá. Ok, avanzo al punto número 2. Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Versículos 25 al 29. Dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis, no soy un fantasma. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremenda situación, ¿verdad? Vemos aquí en este punto número 2, Jesús camina sobre el agua. Dice la palabra que ya era de madrugada. ¿Qué hora era? Entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pueden ser las 3, 4 o 5 de la mañana. Ajá. ¿Sabían ustedes que ciertamente esas horas es cuando el mundo espiritual se hace más presente? ¿Sabían eso? Es cuando más lucha hay, es cuando más pruebas hay. Todos están descansando. Bueno, los que se levantan 4 de la mañana, gloria a Dios. Levántense más tarde, no inventen. Pero quiero que notemos también esto, la hora en que sucede esto. Hay una completa oposición, no quiere el maligno que los discípulos crucen al otro lado. ¿Por qué? Porque está a punto de perder territorio. Estoy refiriéndolo al endemoniado gadareno. Está a punto de perder mucho terreno. ¿Sí? En Gadara, dice la palabra que vivía en Decápolis, ¿verdad? ¿Qué significa qué? 10 ciudades. Imagínate, 10 ciudades iban a ser alcanzadas para Cristo Jesús. Y venía algo grande. Iba a haber algo realmente espectacular en la vida de las personas de aquellas ciudades. Entonces la lucha no se hizo esperar. Había una completa oposición y llega a la tercera vigilia de la noche, entre 3 a 6 de la mañana. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Los discípulos entonces, ahí, imagínatelos, apenas veían las olas, el agua cayéndoles, entrándoles por la boca, a punto de morir, y de repente ven algo a lo lejos, quizá el resplandor, algo blanco. Y comienzan a ver que algo venía caminando hacia ellos. ¿Qué habrán pensado? Solamente esto nos faltaba. ¿Sí? Un fantasma. ¿Alguna vez has visto un fantasma? A ver, dígame la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Fabiola? Ah, es que dijo, sí. Ok. Si no lo han visto, ¿para qué le tienen miedo? ¿O no? Tremendo, ¿verdad? Ok. Dice entonces, se asustan, ¿verdad? Y dicen, un fantasma. Comienzan a gritar alterados, dejaron de remar, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, corriendo el riesgo de que se iban a hundir. Porque sí se iban a hundir, mientras más agua entrara en la barca, se iban a hundir. Ahora están completamente atemorizados y gritan, un fantasma, ¿verdad? Versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces ¿de qué? ¿Cómo es una voz de miedo? A ver, haz una voz de miedo. ¿Qué dices cuando tienes miedo? Hay muchos que se les salen las malas palabras, Tache. ¿Qué dices cuando tienes miedo? Tengo miedo.
No, mejor no me digas. Ok, yo le llamaría eso falta de fe, duda, temor. Se les había olvidado muy rápido los milagros de Jesús. Se les había olvidado muy rápido que el Señor Jesús les había dicho: no se preocupen, yo estoy con ustedes siempre. En momentos de dificultad se nos va a olvidar que el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros. Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Jesús está con nosotros. A ver, dile a la persona que está al lado: no te preocupes, Jesús está con nosotros. Yo le decía a mi hermano: falta una puerta. Le dije: ¿qué te dije? No te preocupes, Dios proveerá. ¿Cómo? No lo sé, Dios proveerá. ¿Sí? Y estoy poniendo tan solamente un ejemplo pequeño. Yo no sé qué circunstancias estés atravesando en tu vida en este momento. Te voy a decir: no te preocupes, Jesús está contigo. Amén. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Ok, ¿por qué les dice estas palabras? Tened ánimo. ¿Qué es lo contrario a ánimo? A ánimo, perdón. Desánimo. ¿Algunos sinónimos de desánimo? Desmotivación, tristeza. Más fuerte, por favor. Angustia. Desesperanza, ¿dijeron? Ok, sin esperanza. ¿Qué más? Depresión. ¿Sí? Y más cosas. Y si le buscamos y nos vamos a un diccionario de sinónimos, ahí sí se descuelga bonito el diccionario en esa palabra. Ok, el Señor Jesús se les aparece, ¿verdad? A lo lejos se escuchó: ¿cómo que un fantasma? ¿Sí? Quiero pensar que desde lejos se enojó el Señor Jesús. ¿Sí? Y antes de llegar a ellos les ha de haber mandado unas cuantas olas a que se les quite. Hombres de poca fe. ¿Sí? Pero al ver su gran miedo, porque estaban desfalleciendo del miedo, Jesús habla en voz alta, ¿verdad? Tened ánimo, soy yo, no temáis. Se cree que Jesús estaba de donde estaba la barca, como si aventaran, dice, como un tiro. ¿Saben lo que es un tiro? Agarrar una piedra desde una orilla y lanzarla hasta donde llegue. Más o menos esa es la distancia en que estaba Jesús cuando lo vieron. Ajá, entonces dijeron: ¡ay, un fantasma! Jesús, imagínatelo, vestido de blanco, caminando sobre el agua. ¿Cómo le habrá hecho? No sé. Solamente el Señor Jesús sabe y puede hacer eso. Pero ellos estaban perplejos, ellos estaban turbados, ellos estaban miedosos, ¿sí? Gritando quizá a voz abierta, ¿verdad? Pero el Señor Jesús les dice: tened ánimo, soy yo. ¿Se recuerda esa palabra? Yo soy yo, es lo mismo. ¿Sí? Palabra de autoridad del Señor Jesús. No temas, soy yo. ¿Sí? Tened ánimo, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Ay, Pedro. Si alguno de los personajes quiero conocer en el cielo es a Pedro. Porque era tan arrebatado. Pero más que arrebatado, yo puedo ver incredulidad. Por parte de los discípulos y por parte de Pedro también. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú... ¿Cómo que sí es él? Señor, si acaso eres tú, porque así está hablando Pedro. Si acaso eres tú, y aquí me detengo. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto al Señor Jesús? Si de veras tú existes, Señor, ya no te hubieras tardado tanto con lo que te estoy pidiendo. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Muchas veces pedimos y no llega nuestro milagro, ¿verdad? Y nos desesperamos. Y comenzamos a cuestionar al Señor Jesús. Señor Jesús, muéstrame que tienes poder, a ver si es cierto. ¿Está bien eso o está mal? Mal, ¿verdad? El Señor Jesús solamente se va a quedar viendo desde lejos. Ay, hijito, hombre de poca fe.
Ok, avanzamos. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate lo que le está pidiendo Pedro a Jesús, ¿eh? ¿Tú se lo pedirías al Señor Jesús? ¿O estabas bien agarrado allá a la barca? Porque muchas veces estamos agarrados a algo que nos sostiene. ¿Sí? No dejar de tocar piso, ¿verdad? Porque si pierdes el piso, te hundes, te pierdes completamente. Bueno, Pedro le pide al Señor Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, fíjate este otro milagro, andaba sobre las aguas. ¡Wow! Un hombre retando al Señor Jesús, o probando al Señor Jesús. Y al Señor Jesús, pues le da permiso, ¿verdad? Sí, ven a mí, Pedro. ¿Cuántos pasos habrá dado Pedro? ¿Cuántos imaginas? No sé la respuesta, pero ¿cuántos te imaginas? ¿Cuántos pasos hubieras dado tú? ¿2 pasos? 3, ¿quién da más? 4, 5, 10, ¿sí? ¿Muchos? 10 son muchos. 10 son muchos. Yo quiero pensar que unos 3, 4, más o menos. Y todos admirados, ¿verdad? Pedro está caminando sobre el agua. ¡Wow! Otro milagro estaban viendo, ¿verdad? Pedro no se la podía creer, estaba caminando sobre el agua literalmente. Las aguas no estaban quietas, había grandes olas y aún así Pedro no se hundía en esos primeros pasos. Pero fíjate lo que sucede. 29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Y aquí avanzo al tercer punto. Pedro camina y duda. Pedro camina y duda. Versículos 30 al 33 nos dice, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Gluck, Gluck, sálvame, porque me estoy ahogando. ¿Sí? Al momento, ojo con las palabras, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, si estamos hablando que es una tirada de piedra y Jesús también, supongamos que se acercó Jesús mitad a Pedro, mitad y mitad, unos, ¿qué te gustan? ¿10 metros? ¿Sí o no? Pedro avanzó unos 10 metros aproximadamente, quiere decir que sí dio más pasos, porque en el momento que él pues agarró la onda y dijo, ¿qué estoy haciendo? Las aguas eran contrarias, ¿sí? Las olas seguramente le daban cachetadas a Pedro, ¿verdad? Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Quizá la mitad estuvo pensando, a lo mejor sí es un fantasma, a lo mejor no es Jesús, y estoy a punto de morirme, porque al empezar a dudar, al empezar a ver que todo estaba contrario a lo que él estaba luchando, dice la palabra que comenzó a hundirse. ¿Sí? Poco a poco, en lugar de avanzar recto, empezó de picada. Seguramente sí tomó algo de agua en su desesperación. Pero fíjate lo que dice la palabra, al instante, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame. ¿Tú has utilizado estas palabras en un momento difícil? Y le dices al Señor, Señor, sálvame, porque estoy hasta acá, porque estoy a punto de hundirme, porque estoy a punto de desfallecer, estoy a punto de morir. Quiero que nuevamente notes esas palabras, al instante. Dile a la persona que está al lado de ti, al instante. ¿Al instante qué? Jesús le tomó
de la mano. ¿Qué habrá sentido Pedro al sentir la mano del Señor Jesucristo en medio de esa calamidad, en medio de esa desgracia? Una mano fuerte, un brazo poderoso, un brazo que tenía autoridad y que lo levantó, ¿verdad? No solamente lo levantó, sino también lo subió en la barca, lo puso en un lugar seguro, así como el Señor sabe hacerlo. Te pone en el lugar seguro mientras las dificultades se terminan. Dice ahí también la palabra, Jesús extiende su mano y comienza a reprocharle su fe, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo agarró con fuerza y le dijo: Pedro, no te preocupes, ya estoy aquí. Pedro, ven. Ay, pobrecito, sufriste. Ay, yo no quería que sufriera. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Le puse una regañada, hermano. Luego subiéndolo, quizá Pedro ahí sacando el agua que tomó, y lo empieza a regañar. Literalmente lo empezó a regañar y le dijo: hombre de poca fe. Qué mal quedó Pedro con los discípulos, Hombre de poca fe. Si el Señor Jesús nos dijera algo, porque hay muchos que dicen: yo quiero que el Señor Jesús me hable. No, mejor que no, porque seguramente te va a meter una buena regañada. Hombre de poca fe. ¿Sí? ¿Qué le dijo más? ¿Por qué dudaste? ¿Sí? Y así somos muchos de nosotros, dudamos. Vemos que todo está difícil y más o menos como que va caminando el asunto, pero el Señor también te puede decir: ¿por qué dudas? ¿No acaso soy yo el Dios Todopoderoso? ¿No acaso soy el que te puede ayudar? ¿No di mi vida en sacrificio por tu vida? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué dudas? Estamos siendo fuertemente confrontados en este tiempo. Pero aquí el Señor Jesús nos dice: no te preocupes, no dudes. Yo estoy contigo. El Señor Jesús hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los que minutos antes estaban dudando y diciendo que había un fantasma, ahora estaban adorando al Señor Jesucristo. Dice la palabra: más bienaventurado el que cree sin ver. Y ellos tuvieron que ver para creer. Ya dije un comercial, ¿verdad? Un programa. La fe tiene que ser ciega, hermano. Vuelvo a citar Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí yo siempre pregunto: ¿por qué el Señor Jesús se enojó con ellos? ¿Acaso crees que Jesús no sabía acerca de los vientos contrarios? ¿Acaso Jesús no sabía que la barca estaba a punto de hundirse? Entonces, ¿a qué fue a orar? ¿No acaso es porque sabía que algo duro iba a pasar? ¿Y que la fe de los discípulos iba a ser probada casi hasta la muerte? Jesús sabe lo que hace. Jesús está en todo lugar. No importa lo que suceda, no importa lo que enfrentemos, Jesús ha prometido estar con nosotros. Y una vez que Jesús venga a tu vida en ese problema, cuando tú le clamas, primero te va a regañar, te va a hacer bullying bonito, pero después va a apaciguar todas las aguas. En el momento dice que cuando subieron a la barca, Jesús, como lo solía hacer, ¿verdad?, le decía
viento, marea, cálmense. Y en el momento, aún la misma naturaleza, fíjate el tremendo milagro aquí, la misma naturaleza, con toda su ira, con todo su ímpetu, se sometió a Cristo Jesús. Y ese viento se calmó, las aguas se calmaron, como en una grande bonanza. Imagínate aguas tranquilitas. Jesús voltea a verlos y les dice, ¿sí que se preocupan? ¿Qué estaba sucediendo? Como diciéndoles, no se preocupen, yo estoy aquí. Pero aún no han cumplido con lo que les encargué. ¿Qué les encargó el Señor Jesús? Vayan al otro lado, ¿sí? Hasta el objetivo que se había trazado. Pero noten que ahora ya no van solos. Nunca fueron solos, de hecho. Jesús ahora va con ellos. La mitad de dificultades y la otra mitad, dice la palabra, que ellos reconocieron que Jesús era el Todopoderoso. Comenzaron a adorarlo. Pregunta, ¿tienes que ver algo grande en tu vida para que adores al Señor Jesús con todo tu corazón? Si lo estamos haciendo así, de esa forma, estamos en la forma incorrecta. Desde antes, y cuando vengan las dificultades, di gloria a Dios. Dice la palabra, gócense en las pruebas. Otra vez digo, gócense en las pruebas. ¿Sí? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Amén. No desfallezca tu corazón. Todavía no llegamos, hermanos. Nos falta mucho camino. Pero algo que sí podemos saber en esta mañana es que Dios está con Unifam Aragón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne la mente y el corazón, hasta lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos dudado de lo que tú puedes hacer. En ti están todas las cosas en tus benditas manos, y sabemos y reconocemos en esta mañana, a la luz de tu palabra, que si tú comenzaste la buena obra en nosotros, la prosperarás, Señor, y estarás con nosotros en cada momento. Yo te ruego que si alguien de aquí ha dudado en su fe, al escuchar esta palabra su fe pueda crecer, pueda ser multiplicada de tal forma que pueda poner manos a la obra, Señor. Que podamos trabajar juntos, que podamos extender tu reino juntos, Padre. Sabemos que hay un encargo grande de alcanzar a los perdidos, y todo lo que estamos haciendo, toda esta gran obra, es para alcanzar a los perdidos, pero también para exaltar tu precioso nombre. Gracias te damos por lo que tú haces, por las herramientas que nos das, por el lugar que nos das para poderlo hacer, y gracias también por estas palabras que nos dan ánimo, que nos dicen, no temas, yo estoy contigo. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Ayúdanos, Padre, a poder caminar sobre las aguas, a poder caminar sobre todos los problemas, Señor, estar por encima de ellos y saber que tarde o temprano vamos a estar contigo, porque tú nos has llamado, Señor, a hacer y realizar algo, y sabemos que estás con nosotros. Entre tanto que vamos, que estamos en medio del mar, ayúdanos, Señor, aunque venga la lucha, aunque venga la tormenta, permítenos permanecer firmes, porque en tu nombre hay poder, Señor. Te lo pedimos. Oramos también por los diezmos, las ofrendas.